Buenas tardes. Vamos a iniciar hoy día la capacitación con el tema que corresponde, que es agentes limpiadores y humectantes en dermatología. Y bueno, es un tema que se va a tratar debido a que actualmente existen, a la luz de las nuevas investigaciones, cada vez una creciente importancia en lo que es el uso de los limpiadores y humectantes adecuados para determinados tipos de piel, con el fin de optimizar la respuesta terapéutica en los casos de que se trate de una dermatosis y también el aspecto preventivo en piel sana. Bien, sabemos que en las reuniones anteriores la piel es un órgano de recambio constante, no es una capa, una barrera inerte, sino es un órgano bastante dinámico, en el cual los procesos de descamación continua del extracelular hacen que esta capa tenga un recambio constante y que gracias a ciertas propiedades físicas y químicas va a tener también, ciertas otras características. Dentro de ellas, la capa hidrolipídica le va a conferir un pH muy particular, un pH ácido, que debemos respetar y procurar mantener para tener las condiciones adecuadas de mantenimiento de la piel. Bien. En cuanto a un repaso breve de lo que son las funciones de la piel, específicamente en lo que es la función de la barrera de la piel, que va a tratarse de el control de la pérdida transepidérmica de agua y de electrolitos. Esta función importante se puede, corroborar en cuanto a la magnitud y a la importancia cuando encontramos pacientes que tienen esta barrera quebrada, en los casos de los grandes quemados, en pacientes con micrólisis epidérmica tóxica, pénfilos. En ellos se va a hacer evidente la importancia de la integridad de esta barrera y de esta función, el control de la pérdida transepidérmica de agua. Esta función está principalmente mantenida y dada por el estrato póreo, que es la capa más superficial de la piel y va a constituir, la fase que va a dar la cara al ambiente externo, ¿no? Entonces, dentro de lo que son las funciones de la piel, nos va a proteger contra agentes mecánicos, presión, golpes, erosiones, agentes químicos, daño de la integridad de la piel con ácidos, álcalis. A veces podemos incluso poner las manos en detergente y lejía y lavar con cierta relativa tranquilidad, porque esta capa córnea justamente nos va a permitir esa barrera. Efecto contra la radiación ultravioleta, específicamente es la que cobra mayor importancia últimamente, y efecto de protección contra los microorganismos. Tanto es así que podemos nosotros manipular elementos sucios o contaminados sin que esto necesariamente implique o termine en una infección de la piel, ¿no? Nos va a proteger contra la desecación, esto dado por el manto hidrolipídico y la barrera de queratina que tiene la capa córnea. Es un importante órgano sensorial, tenemos muchas terminales de recepción del tacto en la piel. Control del calor corporal mediante la irrigación de las glándulas, irrigación sanguínea y el efecto de las glándulas sudoríparas, que justamente van a tener la función de secretar hacia fuera de la piel. Absorción según las características de permeabilidad y los elementos que pongamos en la superficie de la piel, y esto va a ser muy importante en lo que es la aplicación de productos o drogas de absorción transdérmica. Y características como olor corporal y características individuales, ¿no? En este caso, cuando hablamos de la barrera cutánea y la importancia que tiene el estrato córneo, debemos tener en cuenta lo siguiente: que esta estructura, esta última capa de la epidermis, está constituida por básicamente los corneocitos y un extracelular rico en lípidos.
tenemos desde la capa germinativa, que son las células basales, una transición hacia la formación del estrato córneo. Más o menos hacia lo que es la capa del estrato granuloso, lo que se va a dar es, digamos, el llevado hacia afuera, hacia el extracelular, de los componentes lipídicos de la célula, del queratinocito, y así conformar lo que es este extracelular rico en lípidos, quedando así el queratinocito con una, digamos, con una constitución más o menos densa, rica en proteínas. Este modelo de estrato, este estrato córneo, o esta transición de los queratinocitos hasta la capa córnea, va a ser un elemento importante para lo que es la formación de la barrera cutánea, y genera más o menos un modelo que se trata de explicar como el ladrillo, el modelo de ladrillo y cemento, que a continuación vamos a evaluar o tratar. Bueno, se forma a nivel de la capa córnea, como decía yo, las estructuras de los corneocitos ricas en proteínas y la matriz extracelular rica en lípidos, que van a formar una capa hidrofóbica, porque son lípidos con estructuras bilaminares. Componentes que van a estar en el estrato extracelular: esfingolípidos, fosfolípidos, esteroles, colesterol, ¿no?, que van a constituir este cemento, ¿no?, entre las estructuras de los corneocitos, que vendrían a ser el análogo del ladrillo. Bien, en lo que respecta el manejo del agua, la pérdida transepidérmica, o el control de la pérdida transepidérmica de la piel. Bueno, nosotros vamos a tener esta bicapa, esta estructura de la capa córnea, con la estructura de cemento y ladrillo, y lo que vamos a ver es lo siguiente: cómo perdemos o cómo nosotros controlamos la pérdida de agua. Las formas regulares de eliminación de agua a través de la capa córnea es mediante la sudoración, la transpiración. Las glándulas sudoríparas van a eliminar el sudor, ¿no? La evaporación del agua, ¿no?, según la regulación térmica que hay en el momento, y podría captar o podría traer agua, la capa córnea, mediante digamos, el efecto de atracción de agua de las proteínas, atraer el agua exógena a su estructura. Bien. Nosotros, en lo que es la capa córnea, vamos a tener estas estructuras: los queratinocitos, elementos ricos en proteína; la bicapa, la capa, o digamos el extracelular rico en lípidos, ¿no? Y sobre eso vamos a tener un manto hidrolipídico. Este manto hidrolipídico, digamos, que va a ser la barrera que va a dar directamente hacia el exterior. Y digamos, a ese nivel inicia la protección frente a sustancias nocivas. Bien, entonces vamos a tener la capa hidrolipídica, en lo que es por encima de la capa córnea. Esta capa córnea va a permitir la protección frente a la pérdida de agua, ¿no? Va a prácticamente sellar la pérdida. La capa córnea, cuya función también va a ser mantener cohesionadas las estructuras, mantener mediante su cohesión la integridad de esta barrera cutánea. Y a nivel de lo que es la dermis, las proteínas de la dermis van a ayudar a mantener, digamos, la turgencia de la piel, que es lo que va a dar un sostén importante en lo que es la estructura de la piel. Bien. Cuando se alteran estas barreras, lo que vamos a tener es pérdida justamente de agua, y por consiguiente vamos a tener no solamente piel deshidratada en los grandes quemados o en los pacientes que tengan, digamos, falla epidérmica extensa, va a conllevar a digamos, alteraciones hidroelectrolíticas dentro de todo el sistema. Bien. ¿Qué factores pueden alterar lo que es la adecuada hidratación cutánea?
Hay factores fisiológicos propios, los extremos de la edad, por ejemplo, las personas, los muy pequeños, recién nacidos o en edad de la lactancia, o las personas muy mayores, pueden tener alteraciones en lo que es una adecuada hidratación. En uno de estos casos por inmadurez, en otro caso, digamos, por senescencia, ¿no? Cuando hay personas que tienen disfunciones fisiológicas en la queratinización y en la secreción sebácea, van a ser personas que van a tener alteraciones justamente en la producción de sebo. Factores extrínsecos. Que haya, por ejemplo, alteraciones en la barrera, quemaduras o pérdida de líquidos por cuestiones de enfermedades, vómitos, diarreas, enfermedades nutricionales, dermatosis, ¿no? Inflamatorias, alergias solares agudas, dermatitis atópica, enfermedades, dermatosis inflamatorias crónicas, psoriasis, ictiosis severa, ictiosis vulgar, en la cual hay una alteración en lo que es justamente la formación de las proteínas de la piel. Diabetes, abuso de tabaco, bebidas alcohólicas, ¿no? Causas médicas o iatrogénicas, que se abuse de laxantes o diuréticos, que alguna medicación de aplicación tópica que pueda, digamos, alterar lo que es la estructura de la piel, corticoides, por ejemplo, que van a participar mucho en lo que es la atrofia de la piel. Algunos productos que se puedan aplicar para alterar la permeabilidad de la epidermis. Otro tipo de factores extrínsecos que pueden destruir o alterar la capa hidrolipídica, calor ambiental extremo, sequedad ambiental, la calefacción, el viento, el frío, el uso de aire acondicionado, exposición solar, la contaminación, el uso de detergentes, solventes, productos alcalinos, jabones u otros tipos de productos que puedan aplicarse en la piel, el uso de cosméticos que no estén adecuadamente formulados, o en algunos casos la higiene excesiva, que puede también, así sea con el mejor limpiador, alterar la piel por exceso. ¿Qué tipos de agentes limpiadores disponemos nosotros? Se disponen de jabones, que son los más comunes, los detergentes sintéticos y lociones limpiadoras, que estas van a ser para uso habitualmente sin agua. Los jabones son productos que se van a obtener mediante saponificación. El pH es alcalino típicamente, la fórmula del jabón es alcalino. Pueden ser transparentes, aquellos que tengan como acondicionador de la piel de la glicerina. Pueden tener también jabones, digamos, ricos en ácidos grasos, aquellos que tienen bastante grasa, aquellos que se promocionan como ricos en cremas, y los antibacterianos, ¿no? Dentro de los detergentes sintéticos, este tipo de detergentes sintéticos va a tener como propiedad ser sustancias limpiadoras y emulsificantes. Tienden a tener un pH entre ácido o neutro, y algunos pueden ser antibacterianos. Son conocidos como Sindets. Estos son los que más utilizamos en lo que es digamos, el medio dermatológico. Las lociones limpiadoras libres de grasa, que pueden tener componentes con alcohol y que van a facilitar, que pueden facilitar la evaporación y dejar un menor residuo facial, pueden ser hidratantes o emolientes y pueden ser aplicados en piel grasa. Va a tener, dada esa facultad de dejar un menor residuo facial. Bien. Un limpiador ideal, aquel que no sea muy detergente, es decir, que no altere mucho lo que es la estructura del extracelular, que no altere tanto la barrera química de la capa hidrolipídica, es decir, no solamente que no barra tanto con los lípidos indiscriminadamente, sino que no altere lo que son las propiedades químicas como el pH,
que no sean muy antisépticos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una flora cutánea que debe mantenerse como tal, por ende ciertos componentes, ciertos productos que se promocionan como antibacterianos no son los ideales. Y que no se tengan que usar muy frecuentemente. ¿Por qué? Porque igual vamos a conducir a digamos, a un desgaste de la capa lipídica. Y que sean cercanos al pH normal de la piel con 5.5, es el estándar, ¿no? Bien. Habitualmente los jabones y los surfactantes que tengan digamos, una carga aniónica van a generar más inconvenientes con lo que es la barrera digamos, la capa hidrolipídica y además pueden dejar residuos en la superficie y cuanto más residuos queden va a generar más irritación. Nosotros tenemos un manto ácido, como ya lo habíamos visto, una capa hidrolipídica que va a tener un pH ácido. Este es conocido obviamente como el manto ácido y que va a hacer una defensa cutánea importante frente a microorganismos en la piel. Este pH es parte de este tipo de defensas naturales de la piel que se procura mantener. Entonces, lo que se ha evaluado es que con los limpiadores tipo Sindex, al ser ácidos van a procurar mantener esta acidez, ¿no? Y las soluciones jabonosas pues alteran este equilibrio. Este es digamos, un extracto, un estudio de cuál es el pH de los jabones habitualmente. Y de aquellos, por ejemplo, son pHs bastante altos comparados con lo que la piel requeriría. Los jabones que posiblemente más conocemos y los pacientes nos mencionan, por ejemplo, es Palmolive, que es un pH de casi 10, Lux, Nivea son pHs altos. El DOP, que se promociona como un pH neutro, es un 7.39, ¿no? Y bueno, los que más escuchamos con los pacientes es el Moncler, cuando no es el jabón de ropa, ¿no? Son pHs altos, de los que están en el medio, ¿no? Incluso aquellos que se promocionan como limpiadores para bebés tienen pHs bastante altos, de acuerdo a lo que son las necesidades de la piel. El Protex, por ejemplo, es un 9.6, ¿no? Bien. ¿Cuál es la ventaja o digamos la característica de los Sindex? Los Sindex son productos que tienen pH cercano a la piel. Dada su composición van a tener menos sustancias irritantes y obviamente por ese pH cercano a lo que es el manto ácido va a alterar lo menos posible esta capa y también la microflora cutánea que va a quedarse sin variación prácticamente. ¿Cuáles son digamos, una contraparte que se desintegra rápidamente y pueden generar también, por mucho que sean Sindex, pueden generar cierta sequedad, por lo que es recomendable utilizar un humectante luego de su aplicación. En el medio tenemos, para explicar más esto, en el medio tenemos distintos tipos de Sindex, algunos que están incluso diseñados para cuadros atópicos, ¿ya? Que son, digamos, limpiadores que además están enriquecidos por cierta cantidad de grasas. Efaclar, por ejemplo, este es un gel que es un limpiador para piel mixta o grasa. Entonces, justamente va a ser de aquellos que son de los que dejan menos residuos en la epidermis. Y este pH5 Sindex Gel, que es el que mencionan mucho los pacientes, incluso nosotros lo recomendamos bastante seguido porque posiblemente sea uno de los que se encuentra más en el mercado, es el que básicamente se va a promocionar por su pH, ¿no? Al ser un Sindex que no altera la barrera cutánea, ¿no? Son los más conocidos o los más mencionados en el mercado. Entonces, los Sindex van a ser los conocidos como sustitutos del jabón. Va a tener, digamos, una excelente tolerancia y van a disminuir, digamos, la capacidad tensioactiva para no hacer tanta
no llevarse tanto la capa lipídica de la piel. Bien. En los estudios lo que se encuentra es que incluso algo que es muy importante para lo que es las pieles jóvenes o las pieles con tendencia a acné, este tipo de productos, los Sindex que mantienen pHs ácidos, van a presentar una característica en la disminución de colonias de Propionibacter acnes. Sin embargo, no genera muchos cambios en lo que son Staphylococcus aureus o Staphylococcus spongiosa negativos. Bien, los surfactantes ya lo habíamos mencionado. Bien. Lo ideal de un limpiador es la limpieza que respete la fisiología cutánea, que no altere las proteínas del estrato cutáneo y no elimine la capa de protección hidrolipídica, que no modifique la acidez natural de la piel y que contribuya al equilibrio de la flora cutánea. Entonces, por ende, este tipo de limpiador ideal, por lo general se recomienda que sea mínimamente ácido, ¿no? Bien. Algo que también es importante mencionar de los limpiadores, básicamente aquellos que sean surfactantes, es que algunas veces estos surfactantes van digamos, a desintegrar lo que es la capa lipídica y va a generar áreas libres, áreas depletadas de capa lipídica, y esto va a generar una importante ventana de entrada, debido a que en estas zonas ya no van a haber áreas de manto ácido, ¿no? Entonces son puertas para infecciones, generan irritación, ¿no? Los pacientes van a tener después, a propósito de este tipo de lavados, van a tener dermatitis irritativas asociadas al tipo de limpiador que utilizan. Bien. En cuanto a lo que son humectantes, si bien hemos hablado al inicio de lo que es la importancia de la capa córnea y la importancia de mantener íntegra, mediante el uso de los limpiadores adecuados, esta estructura de lípidos y proteínas, también es importante mantener esta hidratación luego de la limpieza. Por eso es que se han diseñado humectantes que van a tener distintas características muy variadas, incluso actualmente, según determinadas patologías, ¿no? Las cremas y las lociones son, digamos, mezclas, ¿no? Emulsiones de dos componentes o más que sean prácticamente invisibles o no mezclables. Sin embargo, estos componentes van a tener dos fases: una fase interna, una dispersa o discontinua, y una fase dispersante. Las emulsiones son sustancias inestables porque se mantienen separadas y que van a precisar de la agitación para mezclarse, ¿no? Hay emulsiones que van a ser de doble componente, simples, hidrófilas y lipófilas sencillamente, agua-aceite, ¿ya? Y otras que pueden tener más fases, ¿no? Una fase de agua, aceite, agua, o aceite, agua, aceite, según lo que se busque como medio principal. Bien, vamos a pasar a esto. Cuando nosotros recomendamos los humectantes o los elementos que nos ayuden a acondicionar la piel, podemos elegir entre, si queremos que sean humectantes, es decir, aquellos que contengan sustancias que atraigan agua hacia el estrato córneo, y aquellos van a basarse en glicerina y propilenglicol, ¿ya? Y aquellos que sean lípidos o emolientes, y su objetivo va a ser justamente restaurar lo que es la barrera cutánea, que está
esta capa compuesta por ladrillo, por proteínas y lípidos, el modelo de ladrillo-cemento se mantenga. Cuando son ricos en grasas, lo que buscamos justamente es recuperar la estructura de esta barrera. Acá tenemos en este cuadro una clasificación de los productos según digamos, la acción que va a tener para mediar la hidratación. Aquellos que sean lípidos oclusivos, aquellos que lo que procuran es que la barrera no pierda, la epidermis no pierda líquidos, ¿no? Son las ceramidas, la parafina, aceites, ¿no? Aquellos que van a, también las ceramidas, los fosfolípidos, aquellos que tengan componentes como colesterol, ¿no? Y, bueno, otros elementos derivados de la celulosa, ¿no? Los humectantes que van digamos, a humectar la piel, no por oclusión, sino porque van a atraer agua a que es el estrato córneo, son, por ejemplo, la glicerina, el propilenglicol, ¿no? Y azúcares, formas de azúcares. Otro de los elementos que es bastante usado por nosotros en lo que es hidratación activa, es decir, aquella en la que atrae agua y la mantiene en esa superficie, es la urea. El despantenol, los alfa hidroxiácidos son los más utilizados para lo que es la hidratación. Y también pueden componerse estos humectantes con siliconas, ceras y aceites que también van a producir ese tipo de efectos, ¿no? Atraer agua a esas capas. En el medio vamos a encontrar diferentes tipos de limpiadores y humectantes según las necesidades de los usuarios. Uno de los cuadros más conocidos en los cuales es muy importante mantener cuidados adecuados es la rosácea. La rosácea, que es una dermatosis inflamatoria caracterizada por inestabilidad vascular en la piel con tendencia a formar pústulas o pápulas en la cara, también se caracteriza por una piel seca, una piel con tendencia a la descamación. Y en esta se sabe que si utilizamos elementos que produzcan espuma, ya sean las formas de jabones que no son adecuados finalmente para una piel rosácea, o incluso el uso de Sindex, la piel rosácea puede secarse. Eso es importantísimo. Entonces, en el caso de la rosácea, lo que podemos recomendar son, por ejemplo, sustancias limpiadores que no generen espuma, aguas micelares, o incluso cremas limpiadoras que no van a requerir agua, no van a hacer espuma por ende y no van a requerir agua en la limpieza, para que así no haya un arrastre mediante la espuma de la capa lipídica. Y además humectantes que en este caso se desarrollan para este tipo de piel, que van a contener no solamente elementos ricos en lípidos, sino también en este caso componentes estudiados para desinflamar, ¿no? Uno de los elementos, digamos, uno de los productos bandera para lo que es el manejo rosácea, pues es esta línea, que no es la única en el mercado. Incluso cuando tenemos cuadros de acné, tenemos un diferente tipo de limpiador. Una persona con acné no se va a lavar la cara con un elemento tipo rosácea, tipo productos para la rosácea. ¿Por qué? Porque justamente si en la rosácea lo que no queremos es que se genere un arrastre de la capa lipídica, en el acné sí queremos que sea una sustancia que nos limpie ese exceso de ácidos grasos que hay en la piel y que no deje residuos. Entonces, en este caso sí, o se pueden utilizar limpiadores tipo agua micelar, o sencillamente Sindex que generen, digamos, una espuma y que generen mayor arrastre de lo que sean los elementos grasos de la piel y que dejen pocos residuos, justamente que es lo que necesitamos en un cuadro de acné, ¿no? Y asociado a ello, en el caso de una piel acnéica, un hidratante
¿no? Que tenga más que nada una fase importante o un componente básicamente acuoso, no lipídico, para que humecte sin engrasar la piel, ¿no? Un cuadro muy frecuente últimamente, este tipo de problemas se ha digamos, triplicado en las últimas décadas, es la dermatitis atópica. Y justamente a raíz de dermatitis atópica es que posiblemente se hayan hecho más estudios acerca de lo que es la importancia de la capa córnea y la capa lipídica. En este caso es el típico eczema atópico del lactante, ¿no? Y lo que se van a recomendar en el caso de los limpiadores para piel atópica es un limpiador que no genere mucho arrastre de lo que es la bicapa lipídica, que justamente es lo que queremos mantener, y que contenga elementos antiinflamantes, ¿no? Y que pueda contener elementos hidratantes en su composición. Entonces son productos diseñados para atopía, digamos una línea estándar o conocida de una línea bandera, por ejemplo, es esta, ¿no? Sobre eso aplicarle humectantes diseñados para atopía. ¿Cuáles son las características de estos humectantes diseñados para atopía? Son ricos en ceramidas, no contienen fragancias, porque este tipo de pieles tiende a irritar mucho, y cualquier aditivo que tenga fragancia o que contenga incluso hierbas puede aumentar lo que es la irritabilidad en la piel, ¿no? Bien, hay diferentes líneas, hay dermatosis que son, como por ejemplo la psoriasis, que se tratan de justamente inflamación y aumento de la capa, en el recambio de la epidermis, y en este caso vamos a también necesitar limpiadores suaves y humectantes ricos en lípidos, según sea el caso, ¿no? Actualmente no solamente vienen a la consulta para preguntar por enfermedades, sino también vienen para prevenir eventos que antes se aceptaban como parte de la piel. Actualmente hay un boom de retrasar la manifestación de los signos del tiempo y del sol, ¿no? Entonces actualmente, incluso para cuidados de piel, digamos, mayor, existen limpiadores suaves, ¿no? Puede ser aguas micelares o Simlet suaves, incluso existen humectantes tanto de día como para la noche. En los humectantes de día básicamente para mantener la estructura de la bicapa, los humectantes de noche posiblemente más que nada con cremas nutritivas y factores antiedad que puedan ayudar a mantener, digamos, a conservar la piel con la turgencia y con algunas sustancias que nos permitan evitar la pérdida de esta turgencia justamente, ¿no? Y el uso permanente de protector solar, que son habitualmente las recomendaciones básicas que nosotros damos en prevención. El uso excesivo de limpiadores, y esto lo vamos a ver en los jóvenes, que a veces en busca de lo que es la limpieza, digamos el mantenimiento o la prevención del acné, se lavan 10 hasta 20 veces. Hemos visto, y vienen personas que están con sus comedones, y entre los comedones o las pápulas o las pústulas que van a tener por el acné, va a presentar justamente este tipo de sequedad, que es muchas veces este tipo de eczematización, que muchas veces es causado por el exceso de lavado. Acá hay una alteración en lo que es la barrera del manto lipídico, ¿no? Por exceso de lavado, ¿no? En este caso, pues se recomiendan limpiadores para acné, ¿no? Pero que no necesariamente arrastren con todo lo que alteren lo que es la capa lipídica.